Buenos días, hermanos. Es un gozo estar otra vez con vosotros. También conocer a Nehemías y ver cómo la iglesia sigue creciendo por la bendición de Dios. Todos estos son motivos de gozo. Y estoy muy agradecido también al liderazgo de la iglesia por invitarme a predicar. Aunque tengo que confesar que el pasaje que me han asignado me da cierto temor y temblor, porque es un pasaje que sabemos en la historia de la iglesia ha habido desacuerdos sobre la interpretación del pasaje. Yo creo que es uno de los pasajes de los que, a los que el apóstol Pedro se refería cuando él dijo en su segunda epístola que a veces Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. Y creo que este pasaje, que es el capítulo 9 de Romanos, seguramente Pablo o Pedro incluiría este capítulo entre las cosas difíciles de entender, porque es cierto que a Pablo a veces en sus escritos asciende en sus pensamientos a alturas sublimes que a veces es difícil seguir su línea de pensamiento. Pero con la ayuda de Dios vamos a intentar hacerlo en esta mañana, porque yo creo que el propósito de Dios en darnos este capítulo, pues no ha sido para provocar disputas, discusiones, controversias, ha sido sobre todo consolar a su pueblo. Consolar a su pueblo con la seguridad de que Él realmente es un Dios soberano y que tiene el curso de la historia bajo su gobierno. Por eso podemos descansar en Él siempre. Incluso cuando los eventos de la historia nos dejan perplejos y confundidos, podemos saber que Dios tiene un plan y nada va a frustrar su plan. Sigue adelante. No tiene que idear un plan B, porque es un Dios infinito en su conocimiento, en su poder, y Él sigue siempre en su trono. Así que vamos a leer. No voy a poder predicar sobre todo el capítulo, pero voy a leer los primeros 18 versículos de Romanos 9. El apóstol Pablo está hablando y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separados de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Como he dicho, yo creo que este capítulo, el propósito principal por el que Dios nos ha dado este capítulo, ha sido para dar consuelo a los corazones de su pueblo en tiempos perplejos, tiempos de confusión. Porque tenemos que recordar el contexto en el que escribió estas palabras el apóstol Pablo. En aquel momento de la historia, muchos cristianos estaban muy perplejos, muy confundidos en cuanto al trato de Dios con los judíos. ¿Y por qué? Bueno, ellos sabían que Dios había escogido al pueblo de Israel como su pueblo especial. Y es cierto que ellos se manifestaron un espíritu de rebeldía a lo largo de su historia. Muchas veces Dios tuvo que disciplinar, castigar a su propio pueblo, incluso los echó de la tierra por su rebelión contra él. Pero Dios siguió siendo un Dios fiel con su pueblo. Los perdonó, los restauró a la tierra prometida y además dio profecías, promesas de un futuro glorioso, cuando Dios dijo que cuando llegaría el Mesías, la nación sería bendita, el pueblo disfrutaría de mucha bendición por parte del Señor. Pero ¿qué es lo que vieron los cristianos del primer siglo? Vieron que la mayoría de los judíos no habían recibido a su Mesías. Incluso cuando Cristo estaba en la tierra, ministrando a los judíos en su propia tierra, aunque parecía al principio que todos estaban muy enamorados de él, pero cuando les desengañó porque no cumplió su deseo, ellos querían un Mesías que enseguida derrotara el yugo romano y que los librara de la esclavitud política, y cuando Cristo no hizo eso, quedaron desengañados y al final la multitud clamó, crucifícale, crucifícale. Y los líderes de los judíos, con el apoyo del pueblo, crucificaron al Señor. Ahora es cierto que 50 días después, en el día de Pentecostés, 3,000 se convirtieron en un solo día por la predicación de Pablo. Pero ¿qué pasó después? ¿Hubo una gran cosecha de almas de entre los judíos? No. La gran mayoría siguieron en su rechazo de Cristo, no reconocieron a su propio Mesías. Es cierto que la iglesia creció, pero creció en gran parte por la cosecha entre el mundo gentil, porque Pablo y otros fueron al mundo gentil y predicaron a Cristo, y los gentiles de buena gana abrazaron a Él como el Salvador. Así que la pregunta que perturbaba el corazón de muchos judíos o muchos cristianos era, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel? ¿Por qué hay tan pocos judíos que se han convertido y que tienen fe en Cristo? ¿Han fracasado las promesas de Dios? ¿Han quedado anuladas las profecías de Dios acerca de bendición para los judíos? ¿No ha sido capaz Dios de convencer a su propio pueblo acerca de la identidad de Jesús? Y si no ha sido capaz de convencer a ellos, ¿cómo podemos tener la seguridad de que será capaz de guardarnos a nosotros en la fe hasta el fin? Ahora bien, para responder a estas preguntas, Pablo dedica 3 capítulos de Romanos, los capítulos 9, 10 y 11. Y en este primer capítulo de esta sección en el que Pablo habla del plan de Dios para las naciones, para Israel y las naciones,
Pues en este primer capítulo de este discurso, de 9 al 11, Pablo habla primero del dolor personal que él se sentía por los judíos, porque los amaba mucho. Los veía como sus compatriotas según la carne y sentía un profundo amor por ellos. Segundo, nos habla del propósito de Dios en la elección. Y en tercer lugar, nos habla de la justicia de Dios en su trato con todos los hombres y también su libertad para mostrar misericordia a quien quiera. Entonces empezamos pensando primero en el dolor que Pablo sentía. Como hemos visto, él dice que siento gran tristeza, dice, y tengo continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, condenado al infierno, por amor a mis hermanos. ¡Qué amor! Yo no puedo hablar así. Yo tengo que confesar, yo no tengo un amor tan profundo que diría, Señor, condéname a mí. Pero él sentía tanto amor que si pudiera salvar a más judíos por medio de su propia condenación, está dispuesto a ser condenado. No sé si es un hipérbole, pero la verdad es que tengo que confesar que yo no he llegado a ese punto de gracia. ¿Y por qué se sentía tan afligido? Pues porque los veía separados de Cristo. Y yo creo que vemos en Pablo la actitud correcta, que cuando tenemos seres queridos que no han llegado a la fe en Cristo, es bueno que sintamos tristeza, porque esa tristeza nos lleva a orar por ellos. Reconocemos su necesidad de perdón, reconocemos su necesidad de reconciliación con Dios. Entonces, él entendía que los judíos eran responsables por su rechazo de Cristo. No debemos pensar que cuando una persona escucha el Evangelio y no acepta al Señor, pues es una respuesta pasiva. No, hay un rechazo ahí. Hay un rechazo de la luz que Dios está arrojando sobre ese individuo para llevarle a Cristo. Porque si una persona dice, no Señor, no quiero ese Cristo, lo que está diciendo es que yo no necesito un Salvador. Yo no necesito la gracia de Dios. Yo puedo salvarme por mi cuenta. Yo puedo salvarme por mis obras. Así que los judíos eran responsables. Pero lo que quería que los cristianos comprendiesen es que el fracaso de Israel de responder correctamente a Cristo no implicaba un fracaso de parte de Dios o el fracaso de sus planes o sus promesas. La razón por la que Israel respondió así es porque es así como siente el hombre natural. ¿No es así? Habla Pablo en 1 Corintios 2, contraste el hombre espiritual y el hombre natural. El hombre natural no discierne las cosas de Dios, no acepta las cosas de Dios, le parecen tontería. Creo que fue Bori en esta mañana, mencionó la esclavitud de todos nosotros en el pecado. Por naturaleza somos así. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3? Cuando está hablando de judíos y gentiles, dice, ¿es uno mejor que el otro? ¿Es uno más bueno que el otro? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Ahora bien, podemos pensar, sí, pero yo busqué a Dios antes de encontrar a Cristo. Pues si lo hiciste no fue por tu cuenta, es porque Dios está obrando en ti y atrayéndote a Él. Lo que pasa con la mayoría de los hombres, con todos los hombres por naturaleza, es que buscan aquello que solo Dios puede darles.
felicidad, gozo, esperanza, un propósito por la que vivir, pero no buscan estas cosas del Dios verdadero. Buscan estas cosas en la criatura, buscan estas cosas en algún ídolo. Por eso la Biblia dice, nadie busca a Dios. Y por eso Pablo lamentaba. Y lamentaba porque pensaba en todos los privilegios que los judíos disfrutaban. Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto. Les había dado la ley en el monte Sinaí y además todas las promesas de Dios dadas a Abraham. Les había dado una herencia espiritual riquísima de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Les había enviado profeta tras profeta, llamándoles al arrepentimiento. Y por fin les había enviado a su propio Hijo. Pero vemos en esto que el don de privilegios externos, este don por sí solo, no produce la fe, no garantiza la fe. O sea, ellos tenían muchos privilegios, pero siguieron en su ceguera espiritual, en su endurecimiento de corazón. Pero Pablo otra vez les dice, pero eso significa que el plan de Dios queda frustrado, que sus promesas quedan anuladas, y dice que no. Y ahora entra en el segundo punto de su discurso, hablándoles en los versículos 6 al 13 sobre el tema de la elección. Y sé que hay diversos puntos de vista que personas tienen sobre este tema. Lo que tú crees sobre esto no es el fundamento de nuestra comunión en Cristo. Quiero decir eso. Es nuestra común fe. Entonces, yo voy a exponer este texto. Si no estás de acuerdo conmigo o si piensas que estoy equivocado en algún punto, por favor, pido paciencia. También puedes corregirme, porque no soy infalible, no soy la autoridad. La Biblia es la autoridad, ¿vale? Y todos debemos tener la actitud de los bereanos, ¿no? Entonces, os pido también que escudriñemos juntos ahora lo que dice la palabra. Entonces, Pablo quiere que sepamos que las palabras de Dios, las profecías de Dios y las promesas de Dios, todo sigue de pie, todo sigue yendo adelante. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que Israel en este momento de la historia había caído en la incredulidad, en la rebelión contra Dios, su caída no fue total ni fue final. ¿Por qué digo eso? No fue total porque aún en este momento, dice Pablo, queda un pequeño número de judíos que sí han aceptado a Jesús como el Mesías. Pablo era uno de ellos. Él había sido un rebelde, pero por la gracia de Dios se convirtió a la fe en Cristo y él era uno de los creyentes. Pertenecía a lo que la Biblia llama el remanente. Vemos esta palabra remanente en el versículo 27 de este capítulo. Dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena, tan solo el remanente será salvos. Entonces dice también en el versículo 29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, esa descendencia es el remanente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Dónde está Sodoma? ¿Dónde está Gomorra? Aniquilados. La nación de Israel habría sido aniquilado totalmente si Dios no hubiera dejado descendencia, si Dios no hubiera dejado un remanente de creyentes fieles en la nación. Yo a veces pienso en esto, de que Dios tiene su nación escogida, pero
tiene también el remanente escogido dentro de la nación. Es como dos círculos concéntricos. O estaba pensando en un donut. Piensa en un donut, ¿no? Tienes el donut y ¿cómo se llama esta bolita de masa en el centro? Un agujero, ¿no? Un agujerito de rosquilla. Entonces, es la parte más rica. A veces, no sé en España, pero en mi tierra natal, toman esta bolita y la frían y la ponen azúcar y está muy rica. Entonces, así era Israel, como una donut, digamos el donut escogido, pero dentro esa bolita es el remanente fiel. Entonces, Pablo quiere que sus lectores comprendan esto, de que cuando Dios dio esas promesas a la nación, una y otra vez, vemos esas promesas cumplidas por medio del remanente. Es decir, el remanente hereda al final, porque el remanente, o sea, toda la nación comparte la carne de Abraham, ¿no? Todos han descendido según la carne de Abraham. Pero solo el remanente tenía la fe de Abraham. Compartía su fe. Entonces vemos, por ejemplo, cuando Dios trajo la nación a la tierra prometida. ¿Quién de la primera generación entró en la tierra? Josué y Caleb. ¿Y por qué? Porque ellos tenían fe. Eran los hijos espirituales de Abraham y no solo los hijos carnales. Y eso, Pablo dice, es por causa de la elección de Dios. En última instancia, fue Dios que guardó un remanente. Fue Dios quien dio descendencia a la nación y así preservó la nación de total destrucción. Y Dios hizo esto. Y se ve este principio del remanente desde el comienzo de la historia de Israel. Piensa en Abraham. Y cuando Dios le prometió un hijo, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham pensó que él podía ayudar a Dios a cumplir la promesa, ¿no? Entonces voy a ir a Agar. De hecho, su mujer le animaba a entrar en la tienda de otra mujer para tener un hijo. Pero Dios dijo, no, Ismael no será el heredero. Un hijo nacido de tus lomos heredará el pacto. Y era Isaac. Y Dios escogió a Isaac. ¿Por qué Isaac? ¿Y qué es lo que dice aquí? La palabra de promesa, Pablo aquí distingue entre los hijos según la carne y los hijos según la promesa. Versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que hay dentro de la nación los que son los hijos de la promesa, los hijos según el Espíritu. La elección de Isaac no se basaba en nada natural en él. Y eso está claro porque él compartía la misma sangre de su hermano. Es que no podemos, si intentamos decir, ¿y por qué escogió a Isaac? No vamos a poder nunca dar una respuesta a eso. Porque la razón queda escondida en el propósito inescrutable de Dios. Y yo creo que este es un punto muy importante que tenemos que recordar. Que Dios tiene propósitos que trascienden nuestra comprensión. Y al final tenemos que decir, pues Dios quiso hacerlo así. Y no podemos dar ninguna explicación.
Yo creo que Dios me empezó a enseñarme esta verdad en un sentido cuando era muy joven. Porque yo nací en casa de mi familia como uno de 2 hermanos. Mi hermano Max me sacaba 5 años. Y él nació con una enfermedad crónica de los riñones, que a la edad de 9 años la diagnosticaron a él con esta enfermedad. A la edad de 18 años tuvo que tener un trasplante de riñón que no tuvo éxito. Pasó el resto de su vida haciendo diálisis y falleció con 45 años. Y seguramente cuando era joven yo a lo mejor me preguntaba, ¿y por qué nací yo con un cuerpo sano y mi hermano con una enfermedad crónica? ¿Es que soy mejor que él? Y yo sabía, no soy mejor. ¿Es por puro azar? No me gustaría creer eso, que el azar gobierne las cosas. Entonces tuve que decir, no, es porque Dios tiene algún propósito. O sea, pero es un propósito que yo no puedo comprender. Está por encima de mi comprensión. Y fue así con la elección de Isaac, pero también con la elección de Jacob. Mirad los versículos 10 al 12. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, esto deja aún más claro el carácter incomprensible del plan de Dios. Dice que estos 2 gemelos, Jacob y Esaú, pues eran iguales realmente. Pero, ¿qué dice? Que antes de que nacieran y antes de hacer cosas buenas y malas, Dios ya había determinado el papel que cada uno jugaría en relación con su pacto. Había escogido a Jacob a ser heredero del pacto. Y dice, luego cita este versículo tan difícil de entender, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para entender esta expresión debemos ir al libro de Génesis 21, porque se usa la misma expresión para hablar de la actitud de Jacob hacia sus 2 mujeres, Lea y Raquel. Y dice que él amó a Lea, pero la Reina Valera dice menospreció amó a Raquel y menospreció a Lea. Ahora, cuando dice menospreció a ella, no está hablando de un aborrecimiento total, no está diciendo que él tuvo una actitud totalmente hostil hacia Lea. Lo que está diciendo es que comparando a estas 2 mujeres, Jacob tenía un afecto especial por Raquel que no tenía por Lea. Trató a los 2 bien. Las dos experimentaron su bondad, pero tenía un afecto único y especial por Rebeca. Y lo que Pablo está diciendo es que tenemos que ver la situación actual con los judíos a la luz de esta verdad muy solemne. En primer lugar, los hombres por naturaleza son pecadores. Y Dios no está bajo obligación a intervenir en sus corazones para cambiarlos.
Eso tenemos que tener claro. Dios no tiene esta obligación. Si fuera una obligación, entonces no sería por gracia. No se puede decir, Señor, me debes la gracia. No, la gracia no se da por deber. Dios da su gracia libremente. Pero claro, esto despierta en nuestros corazones preguntas sobre la justicia de Dios. Y eso es lo que sigue en los versículos 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si Él hace esta distinción, si con respecto a la elección, entonces la tendencia que tenemos es decir que Dios es injusto. No es justo si elige a uno y no al otro. Pero vuelvo a decir, tenemos que ver que Dios es bueno para con todos. La Biblia lo dice. La cuestión es si Dios tiene la obligación de mostrar la misma medida de bondad y gracia y misericordia a todos, o si es libre en su derramamiento de gracia. Y yo creo que lo que Pablo quiere que entendamos es que es libre, de que si Dios interviene en la vida de modo especial, lo hace por su puro favor inmerecido. Inmerecido. Mira lo que dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿A qué clase de misericordia se refiere aquí? Esta es la pregunta. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y luego, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pienso, si pensamos en este contexto, el contexto es la rebelión de los judíos contra el Evangelio, contra Cristo, su ceguera espiritual, su dureza de corazón. Esto no es nada nuevo. A lo largo de la historia habían mostrado la misma actitud. Y lo que Pablo quiere decir es que los únicos en toda la historia que han respondido correctamente a la palabra de Dios fueron aquellos a quienes Dios escogió para ser sus hijos espirituales, sus herederos, no por ninguna bondad en ellos, sino por su propósito inescrutable, incomprensible en la elección. Así que la misericordia a que se refiere Pablo aquí en el versículo 15 es aquella misericordia que ablanda el corazón endurecido y que saca al rebelde, al ciego, transgresor de ese pozo de amargura y pecado en el que vive. Así que esta es la misericordia. Y queda claro con lo que dice en los siguientes versículos 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y claro, está refiriéndose a los textos en Éxodo que hablan de Dios endureciendo el corazón del faraón. Pero tenemos que entender una cosa muy, muy importante. Que Dios no es el autor del pecado. Dios no infunde la malicia y rebeldía en el corazón de los hombres. No, porque ¿qué es lo que dice Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que
es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dios es puro, Dios solo aprueba la bondad. ¿Cómo va a infundir la maldad en el corazón de alguien? No, nunca lo hará. Pero Dios sí puede encontrar a alguien cuyo corazón está lleno de maldad. Y sabes, puede usar esa persona como instrumento para manifestar su propia gloria como Dios. Y eso es lo que hizo con Faraón. ¿Cómo? Levantándole, exaltándole a una posición de poder, a ser el rey de todo Egipto. Porque así Faraón, su rebeldía, su orgullo, su arrogancia serviría como la ocasión para que Dios manifestara su grandeza. Y lo hizo trayendo plagas sobre Egipto. Cuando Moisés decía a Faraón, el Señor dice, dejad a mi pueblo a salir al desierto a servirme, y dijo, que no, que no, que no. Dios se manifestó grande, se manifestó glorioso. Primero en los juicios sobre Egipto, pero luego liberando a Israel con su mano extendida, su brazo fuerte. Se mostró más fuerte que Faraón, más fuerte que todo su ejército, porque abrió el mar rojo y el pueblo pudiera pasar como en tierra seca. Y después ahogó todo el ejército de Faraón. Dios manifestó su gloria, su poder por medio de Faraón. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios no tenía que hacer más para a Faraón que lo que hizo. No estaba bajo obligación de cambiar su corazón. Ahora, cuando lees el texto en Éxodo, ¿quién endurece su corazón primero? Primero dice, él endureció su corazón. O sea, él era un hombre rebelde. Pero luego dice que en juicio Dios endureció su corazón. ¿Cómo? Simplemente entregándole a sus propios caminos. Simplemente quitando los frenos. Es como, por ejemplo, si alguien tiene un perro feroz y, digamos, un ladrón viene para atacarle en la calle, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir, venga, perro, no. Solo tiene que dar rienda suelta al perro. El perro de su propia naturaleza feroz ataca. Pues eso es lo que hizo. Dios simplemente entregó a Faraón a su propia malicia y de sí mismo expresó toda la rebeldía, toda la oposición que había en su corazón contra Dios, porque Dios no es el autor de esa malicia y esa maldad, pero sí es soberano sobre su expresión en el mundo, en la historia. Así que aprendemos de esto, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Esa misericordia que libera de la incredulidad, que libera de la rebeldía. Y al que quiere endurecer, endurece. Es la misericordia de Dios la que produce un cambio en la actitud del corazón de las personas hacia el Señor. Nada más puede producir ese cambio. Solo la misericordia y la gracia de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana con una actitud humilde de agradecimiento a Dios por Jesucristo y su salvación, no puedes atribuir esta actitud a ti mismo, en última instancia, sino a la misericordia, la gracia de Dios que ha obrado en tu corazón. Así que, resumiendo las lecciones de estas primeras 18 versículos,
La elección de Dios es un acto de favor inmerecido. Y por medio de ella Dios elige antes de su nacimiento a las personas que en el tiempo van a convertirse en hijos de Dios por la misericordia de Dios. Los elige en Cristo, en su Hijo. Pero en segundo lugar, es por este mismo acto de elección que Dios determina quién responderá positivamente a la llamada del Evangelio. Porque fluyendo de esa gracia, fluyendo de esa elección, Dios les otorga los dones de fe y de arrepentimiento. Escucha, Hechos 18, 27. Cuando Apolos fue a Acaya y predicó el Evangelio, leemos, ayudó muchos a los que por la gracia habían creído. Si tú has creído por la gracia. Y luego, Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé predicaron a Cristo a los gentiles en Antioquía, leemos que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Creyeron cuántos estaban ordenados. ¿Cuándo fueron ordenados? Según el texto aquí, antes de su nacimiento. Todos ordenados a la vida eterna se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pero hay una tercera verdad que es esencial que la consideremos, porque si no, vamos a caer en el error de un desequilibrio total teológicamente. Y esta tercera verdad tiene que ver con nuestro testimonio y nuestra enseñanza cristiana. Debemos entender que la elección de Dios no limita de ninguna manera, no limita en absoluto el número de personas a quienes Cristo está dispuesto a recibir. Si ellos responden positivamente al Evangelio, al llamado del Evangelio, y que vienen a Él para la salvación. Digo esto porque es obvio, si lees los Evangelios, que Cristo estaba constantemente invitando a la gente a venir a Él. Y dijo, y el que viene a mí no le echaré fuera. O sea, puede decir, pues parece una contradicción, no es ninguna contradicción. Lo que hace Dios es una cosa, lo que debemos hacer es otra cosa. Lo que Cristo promete hacer en respuesta a nuestra fe es otra cosa. O sea, son tres cosas distintas. Una cosa es lo que Dios va a hacer. Y Él ha dicho claramente en su palabra que Él ha elegido a un número grande para atraerlos a su Hijo. Pero nosotros, de hecho toda la humanidad, todos los que escuchan el Evangelio, tenemos la responsabilidad de responder a la invitación de Cristo. De hecho, Cristo se quejó de los judíos precisamente porque no respondieron a su invitación. Él dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué más puede? Es obvio, Él estaba dispuesto a darles vida. ¿No? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo estoy dispuesto a daros vida. Y no queréis venir para recibir esa vida, para recibir ese perdón, para recibir esa reconciliación con Dios. Así que la implicación de lo que dice Jesús es que está dispuesto a acudir, o sea, cualquier persona que esté dispuesto a acudir a Cristo, hallará en Cristo siempre un Salvador fiel y bondadoso. Así que por un lado debemos afirmar lo que la Biblia enseña sobre la elección divina, pero por otro lado debemos afirmar todo lo que la Biblia enseña sobre la responsabilidad del ser humano y sobre, históricamente los teólogos han llamado la libre oferta del Evangelio. Cristo ofrece libremente a todos la vida eterna. Por eso cuando salimos a evangelizar, decimos
conforme a la palabra, ven a Cristo y serás salvo. Y eso podemos decir a todos, porque es verdad, es una verdad preciosa. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a todos. Debemos proclamar a Cristo como el Salvador perfecto que todos necesitan. Crucificado, sepultado, levantado de entre los muertos, Él ahora está investido con poder infinito y bondad infinita para salvar a todo aquel que acuda a Él. Este es el Cristo que tenemos que proclamar. Pero ¿qué pasa? Todos los que acuden a Él se darán cuenta de que su venida, la fuente de su venida, en último término, no está en ellos, sino en la gracia que les está atrayendo a Cristo. Y por eso Cristo dice en Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre tiene que atraernos a Cristo. Y todos que son atraídos irán. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que tengamos mucho cuidado de no aplicar mal la verdad de la elección, como han hecho algunos, diciendo, bueno, si tú no estás elegido y vas a Cristo, Él te va a rechazar y te va a decir, no eres uno de mis escogidos. Eso es mentira. ¿Entendéis? Cristo está dispuesto a recibir a cualquier persona que realmente reconozca su necesidad del Salvador y mira a Él con total dependencia de su gracia para ser salvo. Así que la elección y la libre oferta del Evangelio son dos verdades que tenemos que mantener en tensión, no negar una con la otra. Alguien dijo una vez a Spurgeon, el gran predicador inglés, dijo, ¿y cómo reconcilias la soberanía de Dios en la salvación con la responsabilidad humana? Y dice, ¿reconcilias? Yo no veo ninguna necesidad de reconciliar a amigos. Y es así. Son dos verdades complementarias, verdades amigas. Así que, hermanos, proclamemos a Cristo a un mundo perdido y moribundo y muerto en pecados y delitos. En lugar de tratar de averiguar, quién es elegido y no, a ver si ese tiene una gran letra E en su espalda, predicaré el Evangelio a él. No. Predicamos el Evangelio a todos. Los no elegidos para nosotros son hombres sin rostros. Dice J.I. Packer, el teólogo inglés que ha ido para estar con el Señor. Dice, debemos vivir con la certeza de que cualquiera puede salvarse si se arrepiente y pone fe en Cristo. Debemos considerar a todas las personas que conozcamos como posiblemente contadas entre los elegidos. Que la verdad de la elección tenga un efecto en nuestros corazones de humillarnos. Tristemente no ha sido así. A veces es triste, pero hay personas que han captado esta verdad y se le ha ido a la cabeza y piensan que son más inteligentes, más listos que todos y es triste porque hace feo el Evangelio si manifestamos una actitud de orgullo por lo que pensamos que conocemos. Hermanos, el conocimiento enorgullece, el amor edifica. Y nosotros no podemos nunca enorgullecernos por algo que pensemos que comprendamos, porque conocemos en parte, siempre. Pero Dios quiere consolarnos y quiere consolarnos con la verdad de su soberanía sobre la historia y sobre nuestras vidas. Quiere humillarnos, quiere llevarnos a la adoración. Y
yo creo que al final, cuando realmente comprendamos por el Espíritu esta doctrina, eso va a llevarnos a la adoración. Porque nos encontramos frente a la raíz de nuestra salvación. Y entendemos que mi salvación en un sentido no comenzó conmigo en el momento que yo acepté al Señor. Comenzó en la eternidad, cuando el Señor me escogió en su Hijo y me apartó y me predestinó para algún día llegar a ser un heredero de la gloria y un hijo espiritual de Dios. Así que inclinémonos ante Dios. Demos gracias por su misericordia, por su soberanía. Y llevemos el mensaje de este Salvador infinitamente poderoso y bondadoso al mundo. Clamando a todos, diciendo, Dios ha enviado a su Hijo para morir por todo el mundo, por todas las naciones. Y ahora te llama a ti a arrepentirte, a dar la vuelta, dar la espalda a tu pecado, a venir a su Hijo y confiar en Él y asirse de Él con manos de fe, porque si así lo haces, Él te salvará. Él es el único que te puede salvar. Así es como tenemos que llevar el Evangelio al mundo. Voy a terminar con una sola ilustración. Y es que dice también Spurgeon, creo, que desplegamos ante el mundo una puerta que dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Y cuando pasan por esa puerta y están ya entre el pueblo de Dios, la gente da una vuelta y al otro lado ven las palabras, escogidos antes de la fundación del mundo. Así que debemos traer consuelo de esta verdad, no hacerlo una fuente de continua contención en la iglesia, sino dar gracias al Señor por la grandeza de su gracia, su soberanía sobre la historia y sobre nosotros. Amén.